Y en este marco quisiera, por favor, invitar en esta mañana también a alguien muy especial. Él es Edwin Aguilar. ¿Cómo te presento? Soy un ex huérfano, ¿no? Y es interesante su testimonio que vamos a escucharlo hoy. Él es ahora incluso director de la iglesia Casa Transmisión, que se llama Casa de Gracia en Guatemala. Quisiera, pase por acá, por favor. Demos la más cordial bienvenida. Buenos días, qué privilegio, la verdad. Solo voy a aclarar, no es una iglesia, es una casa de transición que se llama Casa de Gracia. La cumbre se llamó Habitar en Familia y estuvimos compartiendo para ver cómo la iglesia podría ser parte de reintegrar niños a su familia, ¿verdad? Pero yo sé que a las familias los une un grupo de... Puede ser una familia por un grupo que tienen el mismo apellido, por el mismo árbol genealógico. Pero yo crecí dentro de un sistema de protección durante 13 años y a mí y a los muchos niños que vi pasar por ese orfanato nos hizo familia el dolor. Cuando tenía 6 años yo llegué al sistema de protección y a los 7 años me pusieron en el programa de adopciones. Yo estaba súper emocionado porque yo no tenía ningún conocimiento de mi familia anteriormente. Yo llegué al orfanato y seguramente mi cerebro bloqueó el trauma porque no recuerdo absolutamente nada desde los 5 para atrás, más que llegar al orfanato en un carro de policías y ver un edificio grande con una puerta, y se abrieron las puertas, salió la trabajadora social y fue ahí donde yo crucé por primera vez la puerta que se iba a convertir en mi casa por el resto de mis días hasta que yo cumpliera 18 años, solo que yo no lo sabía todavía. A los 7 años entré al sistema de adopciones y éramos 86 niños y de los 86 solo 8 estábamos en el programa de adopción. Entonces el programa de adopción prácticamente funcionaba así. Ponían un sillón en la sala donde nos íbamos a sentar los 8 niños que estábamos en el proceso de adopción. Llegaba una familia, miraba a todos los niños y nos hacían las típicas preguntas de cómo nos llamábamos, cuál era nuestro color favorito, si nos gustaban las mascotas, si nos gustaría tener hermanos. Y luego salían y el director entraba y agarraba a un niño y se lo llevaba. Y cuando el director hacía eso, sabíamos que automáticamente este niño había sido el elegido. Y así pasó el tiempo. Durante 2 años, yo todos los días que había una familia interesada en adoptar, me ponía la mejor camisa como hoy para presentarme y que me vieran, y me peinaba y todo, hasta que llegó un punto donde quedamos solo 2 niños. Y yo sabía que esa era mi última oportunidad. Y yo recuerdo que le dije a mi amigo, si te escogen, decí que soy tu mejor amigo y que me lleven. Y si me escogen a mí, yo voy a decir que sos mi mejor amigo y que yo no puedo vivir sin ti. Y entró la familia, nos vio, habló con nosotros y salió. Después, a los 5 minutos, regresó el director y le agarró la mano a mi amigo. Yo sabía que no me habían elegido y mi corazón se rompió. Experimenté la frustración, el abandono, el rechazo y por primera vez me sentí insignificante en el mundo. Yo me quedé sentado al borde del llanto, pero no lloraba todavía porque quería escuchar la voz de mi amigo del otro lado que le dijera a esta familia que me llevaran. Y yo recuerdo a mi amigo decir, por favor, llévenselo, también es mi hermano, yo lo quiero, yo no puedo vivir sin él, es mi mejor amigo. Y escuché la voz del papá que dijo, lo siento, solo tenemos espacio para una persona y no nos lo podemos llevar. Pocas semanas después se cancelan las adopciones internacionales en mi país
y yo quedé en el limbo una vez más. A los 9 años tuve mi audiencia esperando que, todavía con la esperanza de que apareciera un familiar mío, iba a mis audiencias siempre con la mejor camisa para poder llegar y yo imaginaba ver la cara de un familiar, pero nunca pasó. Lo que siempre veía era a la trabajadora social y a la psicóloga hablando con el juez y ver cómo mi futuro se planteaba como que fuera un juego de ping pong. Este sugería algo, la persona esta sugería otra cosa y así, y yo era una persona en medio de la mesa que no tenía voz. A los 12 años tuve mi última audiencia donde la burocracia guatemalteca me nombró hijo del Estado. Eso significa que, no, yo pensé que significaba ser hijo del presidente, pero realmente no era eso. No, lo que significa es que realmente estaba siendo declarado huérfano y que estaba condenado a crecer el resto de mi vida dentro del orfanato hasta los 18 años. Y mi lucha empezó muy fuerte en mi adolescencia, a luchar con un corazón huérfano. No se los recomiendo, es una batalla donde ustedes no tienen, donde yo no podía tener una identidad terrenal y tampoco una identidad en Cristo. Yo era el niño más rebelde del mundo, pero las personas siempre me catalogaron de rebelde, de malcriado, pero realmente mi comportamiento solo reflejaba esa lucha que yo tenía con Dios. O sea, mi pelea era con Dios, no era ni siquiera con un ser humano, y yo solo me portaba mal porque yo quería respuestas de las cuales Dios no me las estaba dando todavía. A los 14 años tuve mi primer encuentro personal con Dios. Fue la primera vez que lo escuché. Y yo había crecido escuchando de Dios como un Dios amoroso, como el Padre perfecto. Pero para mi fortuna, no, mi primer encuentro con Dios no fue así. El pastor Claudio lo admiro mucho porque dijo que a veces el evangelio puede ser una caricia para el alma, pero muchas veces va a ser una cachetada. Y mi primer encuentro con Dios fue una cachetada. Yo recuerdo estar en la segunda litera del orfanato llorando y decirle a Dios, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Cuántos niños no he visto pasar durante este tiempo? Y Dios me dijo, ¿y vos por qué no? ¿Qué crees que tienes de especial para no merecer sufrir? Y yo dije, pero este no es el Dios que me han predicado toda la vida. ¿Qué está pasando? Y peleando con Dios esa noche, escuché al niño de abajo llorando. Y dije, qué cobarde soy, no puede ser que me esté quejando con Dios y este niño a lo mejor ni lo conoce. Así que bajé de la litera y me senté en la orilla con él y le dije, no tengo las palabras correctas y tampoco sé cuál es tu dolor. El que vivamos en la misma habitación no me hace como que maestro del dolor. Yo no entiendo ese dolor, esa lucha que tú tienes en esta litera, en este momento. Y resulta que me empezó a contar lo que había pasado, su familia, cómo extrañaba, y me decía, es que tú sos huérfano y no hay nadie para ti, pero es más difícil para mí sabiendo que mis papás están y no hacen nada por sacarme de acá. Y me di cuenta que yo iba a cumplir un rol importante dentro de ese orfanato, porque al final oré por este niño. Y cuando terminé de orar por este niño, en la habitación de la par había otro niño llorando. Y me volví esa persona, ese guía espiritual, se podría decir, donde yo iba de litera en litera todas las noches a orar por los niños. Y yo le decía a Dios, yo me encargo de los tuyos, pero tú encárgate de mí. Y poco tiempo después conocí a mi mentor. Este mentor era increíble, era divertido, era sarcástico. Toda la música que yo escucho hoy en día es porque él me la recomendó en algún momento. Él fue el primer, yo no sé cómo le llaman ustedes a la piratería aquí, cuando él me pasaba música
bajo agua, y yo tenía un reproductor MP3 y era como, ya me escuché todos estos álbumes, ahora dame otros, y mi relación con él fue creciendo. Y él era una persona increíble en todos sus aspectos, pero lo que más marcó mi vida con él era saber que él era cristiano. Fue la primera persona que se tomó el tiempo en abrir la Biblia conmigo y guiarme hacia mi identidad más importante, que era la identidad en Cristo. Me invitó a participar en muchas facetas de su vida. Yo estaba con él cuando se enamoró y oramos así de, vamos a orar, porque esta chica está muy guapa, pero yo no te veo como que con muchas posibilidades. Entonces yo le ayudé a orar para que ella se pudiera fijar en él. Después sí se volvieron novios y después me dijo, me voy a casar y ahora necesitamos doble oración. Al final se casaron, tuvieron su primer hijo y yo estuve en cada etapa de su vida. Yo seguía viviendo dentro del orfanato, pero él me incluía en sus sueños, en sus planes, y él fue el primer modelo que yo tuve de ver cómo funcionaba una familia. Cuando tenía 20 años, fui a cenar a la casa de ellos. Yo ya había salido del sistema de protección. Fue una etapa muy complicada porque yo, sin ningún recurso familiar, me abrieron las puertas del orfanato y literalmente era cruzar la puerta y ver a la derecha o a la izquierda, y no importaba para dónde caminara porque no había ningún recurso familiar esperándome afuera. Era yo y mi identidad en Dios lo que me iba a sacar adelante. Fui a cenar a la casa de mi amigo y sentados un día, él frente a su computadora, yo le dije, mira, ¿qué se siente? Y él me dijo, ¿qué se siente qué cosa? Y yo le dije, ¿qué se siente ser amado? Y él me dijo, pero nosotros te amamos, mis hijos te aman, mi esposa te quiere un montón. Tú sabes que en esta mesa siempre va a haber un plato extra para cuando necesites comer. Siempre va a haber una cama lista para cuando no tengas dónde dormir. Y yo le dije, sí, pero ese tipo de amor no. O sea, yo sé qué se siente ser amado por un amigo, pero a mí me gustaría saber qué se siente ser amado por un papá, por una mamá. ¿Qué se siente no preocuparme por qué voy a comer al día siguiente? ¿Qué se siente estar enfermo y que una mamá te lleve una sopa caliente? ¿Qué se siente no preocuparte por dinero porque sabes que tu papá siempre va a estar ahí para apoyarte? Y me dijo, lo siento, no tengo la respuesta para esa pregunta. Y yo estaba llorando y él en su computadora escribió algo, imprimió algo, escribió algo en la hoja, lo metió en un sobre y me dijo, no perdas la esperanza. Y me lo dio. Y yo me regresé a mi casa decepcionado porque no era la respuesta que yo quería escuchar. Y cuando llegué a mi casa, abrí el sobre y decía justo, no pierdas la esperanza, sobre el formulario de adopciones en mayores de edad. O sea, si yo creí que cuando era niño ya había perdido todas mis posibilidades de ser reintegrado con mi familia y de ser adoptado, ahora ya con 20 años, ¿quién me iba a querer? Si yo ya era una persona malcriada, o sea, ya tenía mis propios gustos definidos y todo. Pero Dios es bueno y conocí una pareja de personas increíbles que ahora, 5 años después, les puedo decir qué se siente. He experimentado en estos 5 años el amor de un padre, el amor de una madre. Tengo 2 hermanas increíbles, tengo una sobrina y junto a ellos he aprendido a cómo ser hijo. Y ser hijo no es una tarea fácil, y ser reintegrado a una familia no es nada fácil, la verdad, porque uno tiene que desenvolver el rol de hijo, el rol de hermano. En mi caso tengo 2 hermanas y para los que tienen hermanas saben lo dramáticas que son. Entonces, como que ser un tío, ser un cuñado, y la verdad que ha sido
un proceso de aprendizaje bastante grande para mí. Son personas cristianas que me han sabido modelar el evangelio y la verdad es que yo los veo a ellos y solo puedo ver que son el reflejo de lo que Dios ha hecho por nosotros. A mí me gustó la forma en que me presentaron porque soy un ex huérfano, pero yo creo que todos los que estamos aquí somos ex huérfanos porque todos hemos sido adoptados por Dios y me gustaría que lo reconociéramos más y todos podemos hacer algo, todos podemos involucrarnos en la vida de un niño. No todos nacimos o estamos llamados a adoptar, no todos nacimos o estamos llamados para ser familia de acogimiento temporal. Todos los que estamos aquí hoy podemos cumplir un rol importante en la vida de los niños, de las familias adoptivas. Solo, yo no sé cuáles son las estadísticas aquí en Perú, pero lo que sí les puedo decir es que hay niños en habitaciones frías, durmiendo en literas. Hay niños todavía mojando las almohadas con lágrimas esperando a ser consolados. Hay niños que yo he visto y soy testigo que se arrodillan todas las noches a orar y pedir por una familia que los ame, que los cuide. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. Muchas veces nos quedamos sin palabras y no sabemos qué decir o no conocemos tal vez al que está al costado y conocemos su historia, ¿verdad? Lo encontramos aquí, tal vez llegamos a la iglesia, hola hermano, hola hermana, y no sabemos más. Y la realidad es que cada uno tiene una historia tras de uno. Para quienes no me conocen o recién están viniendo a la iglesia, yo lo he comentado en alguna ocasión, no pensaba decirlo, solamente me ha animado aquí mi hermano hablando de ex huérfanos. Mi papá nos abandonó a mí y a mi mamá cuando yo tenía 3 años. Y entonces por eso soy hijo único. Y entonces crecí sin papá, ¿no? Entonces a veces decimos, no somos huérfanos porque no tenemos un papá. Y sí hay un papá, pero en la práctica no lo hay. En la práctica no lo hay. Y tú creces sin papá, solamente con mamá y los abuelos y los tíos. Y es una realidad. Cuando nosotros tenemos 2 hijas con Katy, ya señoritas, casi tan guapas como las que están en pantalla, ¿verdad? Salieron a la mamá. Y entonces, me acuerdo que en alguna ocasión, cuando eran niñas, nos hicimos la misma pregunta que ayer compartió el hermano David, el director justamente de Alianza Cristiana para los Huérfanos. ¿Has considerado a un niño en tu familia, en tu vida, que sea muy importante? Y si tú puedes identificar a esa persona, ¿qué pasaría si tú ya no estás? ¿A quién le encargarías que vea por esa persona, por ese niño, por esa niña, por ese joven? Nosotros nos hicimos esa pregunta cuando nuestras niñas nacieron. ¿A quién le encargaríamos? Entonces pensamos, yo tengo medios hermanos, como se dice ahora de parte de padre, que los trato muy poco, pero nos llevamos muy bien con ellos. Pero de parte de madre también tengo hermanos, o sea, de parte de Katy. Dijimos, si con alguien habría que dejarlo establecer, sería con uno de ellos. ¿Con quién? Y comenzamos a pensar. Y muchas veces es así. Tal vez no nos vemos en la necesidad real, práctica, diaria de poder considerar delante de quién estamos, que hay una vida detrás, una vida por delante, un futuro por delante a quien modelar. Y es por eso que también como iglesia nos abocamos y estamos interesados en dar un giro para prestar total atención a las familias, fortalecer familias, como lo he comentado últimamente. Y por eso tenemos hoy un invitado especial para compartir la palabra. Es el pastor Claudio Fuentes. Él es el pastor de la iglesia Unión Cristiana en Viña del Mar, en Chile. Damos la cordial bienvenida al pastor, por favor.
Agradezco la oportunidad de poder estar en este hermoso lugar. Y cuando digo hermoso lugar no me refiero a la iglesia que son las piedras muertas, sino que a ustedes que son las piedras vivas. Realmente ha sido hermoso poder conocerlos, poder compartir con ustedes y poder también compartir la palabra en cuanto a qué hacer, de qué manera, cómo avanzar en todo este trabajo que es tan arduo en esta tierra, ¿no es cierto? Ahora, después de haber escuchado a Edwin, yo creo que no tengo que decir nada respecto a que todos tenemos una responsabilidad respecto a los vulnerables. Creo que el tema queda más que claro con un testimonio. Entonces la pregunta que salta para nosotros es, ¿por qué muchas veces no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer? Yo creo que ese tal vez es el tema que deberíamos abarcar hoy día. Y lo vamos a abarcar a base de Deuteronomio capítulo 10, donde Dios se presenta, donde Dios habla de sus características y después nos desafía. Lo pueden buscar en sus Biblias, aunque todavía no voy a poner el versículo, pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, del versículo 12 al 19. Déjeme orar. Padre Santo, te damos gracias, porque tú permites que en primer lugar podamos conocerte y que en esta tierra podamos ser tu boca, tus manos, tus pies. Señor, habla a nuestros corazones hoy día, a cada uno. Tú nos conoces a todos por nombre. Habla a cada uno de nosotros lo que tú nos quieras decir en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué es la idolatría? Quiero partir hablando un poco de eso. Muchas veces cuando hablamos de la idolatría, ¿no es cierto?, nos imaginamos en el Oriente, gente que está postrándose tal vez ante imágenes, en Asia. Pero entendemos a lo largo de la Escritura que la idolatría es mucho más que eso. La idolatría tiene que ver con estos afectos, estos amores que tenemos en nuestro corazón y que son más importantes muchas veces que Dios mismo. Amamos más la creación que amar al Creador. Y eso nos sucede continuamente. Idolatría es amar y servir las cosas creadas antes que al Creador. Idolatría, por ejemplo, es apreciar más la puesta al sol que al que creó la puesta al sol. ¿Sí? Muchas veces alabamos la puesta al sol y más que decir, Jesucristo, pero qué lindos colores pintaste. ¿Sí? Idolatría es amar incluso más a la familia que al Dios que ideó la familia. Y no es que esté mal amar la familia. Es un tema de orden de prioridades de amor. ¿Sí? La idolatría es tener un afecto superior, por ejemplo, por la música, por el deporte, que por Cristo. Y no es que no tengamos que tener afecto por la música y el deporte, sino que obviamente primero está el Creador. ¿Sí? La idolatría entonces está muy presente en nuestros corazones porque continuamente nosotros tenemos amores y deseos y pasiones que van tomando un primer lugar en nuestro corazón. Probablemente la idolatría más común a todas sea el tenernos a nosotros mismos, nuestros propios intereses y deseos como foco central en nuestra vida. Eso es algo con lo cual luchamos todos. Todos nosotros tenemos cosas que nos gustan, cosas que queremos, cosas que deseamos y empezamos a vivir en pos de esas cosas. Vivir en pos de esas cosas antes de vivir en pos de la voluntad del Señor es idolatría. Y solemos caer muchas veces en eso. Por ejemplo, le pongo un par de ejemplos. Casarse porque en primer lugar yo quiero ser feliz es idolatría. No es que casarse esté mal, es un plan de Dios, está bien. Pero el yo primeramente, ahí es donde está el problema. Trabajar porque primero yo quiero realizarme es idolatría. No es porque trabajar esté mal, es porque el yo primero está mal. ¿Sí? El estudiar porque yo en primer lugar quiero ser respetado es idolatría. El tema es que los ídolos prometen mucho, pero entregan poco. ¿Sí? No son Dios. Los ídolos, son nada. Entonces uno se entrega en pos del trabajo, de los estudios, y al final uno termina ¿con qué? Como les decía, no es que casarse esté mal, trabajar esté mal, estudiar esté mal. De hecho está todo bien. Pero ni siquiera está mal el querer ser feliz, el realizarnos, ¿no es cierto?, el ser respetado tampoco. Entonces, ¿qué está mal? Lo que está mal es la centralidad y la prioridad del yo en torno a todo eso. Y la Escritura habla mucho de ese tema. Es la inversión de las prioridades, el foco central en mí. ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Se acuerdan del principal mandamiento? Amar a Dios, ¿no es cierto? Y todos lo sabemos, tal vez a base de Mateo 22, pero hoy día quiero abarcar un poco el texto de Deuteronomio 10, que es de donde surge esto, porque ahí es muy interesante cómo trabaja este tema. A ver, vamos a la primera. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te he prescrito hoy para que tengas prosperidad. En primer lugar, nótese, ¿no es cierto?, que este principal mandamiento de amar al Señor no parte en el Nuevo Testamento. Es como esta nueva ley que en realidad siempre ha sido ley, ¿no es cierto? Este nuevo mandamiento que en realidad es un antiguo mandamiento, dice Juan. En segundo lugar, nótese que amar a Dios implica actitudes bien concretas. Dice acá, temerle, andar en todos sus caminos, servirle con todo el mundo interior, guardar sus mandamientos. Es decir, el amor siempre implica algo bien concreto. Y en tercer lugar, nótese que amar a Dios no deja fuera el disfrute personal tampoco. No es solo, no sé, masoquismo o algo por el estilo. Porque dice, ustedes ven acá abajo, dice, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. No es que Dios te quiera ver sufrir, pero Él sabe que si tú vives en pos de ti vas a sufrir. Eso, y las consecuencias van a ser malas. Sí, Él sabe. Si vivimos en pos de nosotros, va a ir mal la cosa. En otras palabras, si me caso únicamente para ser feliz, no voy a ser feliz. Porque mis expectativas del matrimonio, de lo que yo quiero, eso no se va a cumplir. No me estoy casando con Jesucristo acá en la tierra, me estoy casando con un ser humano caído. Entonces, si me caso en pos de la felicidad, no voy a alcanzar la felicidad, pero sí alcanzaré la felicidad si vivo mi matrimonio para glorificar a Cristo. No centrado en mí, sino que para Él. Si trabajas únicamente con el fin de ser alguien respetado, no vas a ser respetado. Al revés, probablemente serás irrespetado incluso entre los enemigos si trabajas en pos de la gloria de Cristo. Si tu foco no es el yo. ¿Sí? Porque la luna no brilla por mirarse a sí misma, la luna es de tierra. La luna no brilla. Así como tú y yo no brillamos, somos de tierra. En cambio, ¿por qué brilla la luna? Porque mira al sol. Así también nosotros brillamos porque miramos al sol de justicia. Y cuando lo miramos a Él y vivimos en pos de Él, ahí es donde el brillo viene y refleja. Y su brillo es tan intenso que incluso hace brillar una pelota de tierra como es la luna. Incluso te hace brillar a ti. Pero no es porque la luz parta de ti, es porque viene de Él. Entonces, la Escritura siempre nos enseña a levantar la mirada y vivir en pos de Cristo, en pos de Él, en pos de lo que Él desea, porque ahí brillamos. La idolatría es, por tanto, principalmente un problema interno, oculto, que reside en el corazón y que incluso muchas veces puede manifestarse en obras externas que parecen re buenas. Alguien puede estar ayudando a atravesar por las calles de Lima que tiene un buen tráfico, ¿no es cierto?, a alguna abuelita, algún abuelito, y en su corazón puede estar pensando, mira que lo estoy haciendo bien, que soy buena persona. Y mira cómo las personas que están ahí al otro lado de la calle me miran y ellos saben que yo soy un buen creyente. Y por tanto está atravesando a esta abuelita en un acto de amor que en realidad es amor a sí mismo, que es idolatría. ¿Sí? Como también uno puede estar ayudando perfectamente a cruzar a una abuelita diciendo, Señor, te estoy cruzando a ti, lo hago para ti. En un diálogo interno que lo glorifique. Ahora, eso es oculto a los ojos de los hombres, pero no es oculto a los ojos del Señor. ¿No es cierto? La idolatría, entonces, no es solo cuestión de acciones externas, tiene que ver con el pensamiento interno. No es solo de cuestión de postración externa a estatuas, sino que la postración interna que tenemos al yo, a lo que yo quiero. ¿Y por qué tanto ego y arrogancia si solo somos polvo y todo proviene del Señor? Vamos a luchar con esa arrogancia y ese ego y esa idolatría interna toda esta vida caída. Y necesitamos del Señor para todos los días levantar la mirada a Él. En este punto entonces debemos preguntarnos, ¿cómo poder sacar toda esa mugre egolátrica de nosotros, de nuestro corazón y amar a Dios con todo nuestro ser? El texto continúa acá, continúa. Y es interesante cómo el amor genuino por Dios surge a base de dos puntos que manifiesta este texto y que después la Biblia sigue manifestando hasta Apocalipsis. Fíjense lo que dice, el texto continúa diciendo, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Si observan bien el texto, menciona dos motivos por los cuales amar al Señor.
dos motivos que se ven en este texto y que después se replica a lo largo de la Escritura. El primer motivo que aparece es, Él es el Creador. ¿Sí? Lo ven explícito, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que están en Apocalipsis 4 los seres celestiales alrededor del trono y glorifican al que está sentado en el trono y dicen, porque tú creaste todas las cosas y por ti, ¿no es cierto?, por tu voluntad existen y fueron creadas? Las criaturas celestiales están alrededor del trono de Dios, están deslumbradas por su santidad y la alaban porque es el Creador. El mero hecho de que Él nos haya creado lo hace merecedor de todo nuestro amor, de nuestra prioridad. El mero hecho. Porque ¿acaso no se aplaude un cocinero en algún programa de televisión? Cuando en realidad el verdadero aplauso lo debiera recibir el que inventó la comida. Y no solo la comida. El que inventó el sistema digestivo. Y el que inventó la lengua con las papilas gustativas. Y el que inventó las señales neuronales, ¿no es cierto? Y el cerebro para que pueda disfrutar de lo que es la comida. ¿Cuánto aplauso se le da al Señor por la cocina? Hemos alabado harto la cocina peruana acá. Y aplaudo al Señor por la cocina peruana. ¿Acaso no se aplaude a un cantante de algún programa, ¿no es cierto?, de talento y hay tantos artistas que la gente ama y daría todo por estar con ellos cuando el Señor no solo es el creador de esa persona, es el creador de las cuerdas vocales, el creador de los dones, ¿no es cierto? Es el creador del oído y del conducto auditivo y todo lo que es las vibraciones y el oído y la cóclea y el nervio auditivo y lo que es el lóbulo cerebral temporal, todo eso lo creó el Señor y está todo ahí. Ama pues Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti sino que le temas y que ande en todos sus caminos y que lo ames? Es el primer punto. Ahora, el segundo punto que vemos en el texto, ¿cuál es? Dice, solamente tus padres agradó al Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a ustedes, de entre todos los pueblos, como en este día. ¿Cuál es ese segundo punto? La salvación. La salvación. Aquí está hablando a Israel, a su pueblo. Está hablando como Él los salva a ellos de Egipto, como Dios está con ellos. Nosotros amamos al Señor y amamos cada día más al Señor y le miramos más a Él cuando empezamos a digerir más en nuestro interior. Uno, como Él es el creador de todas las cosas y todo proviene de Él y todo es por Él y todo es para Él. Segundo, al entender más el Evangelio y la salvación. Al entender cómo en realidad yo no merecía nada. Éramos gentiles, publicanos, egipcios. ¿Qué hacemos nosotros en la mesa de Abraham? ¿Qué tengo yo que ver con Abraham? Nada, es el amor del Señor, el que me trajo a la mesa de Abraham. ¿Por qué el Señor merece ser amado por nosotros, querida iglesia? Porque Él nos amó primero, porque Él nos salvó. Él te amó antes de que el mundo fuera formado. El Señor, antes que tú nacieras, 2000 años antes, Él ya había lidiado con tu mayor problema, sabiendo lo pecador y lo pecadora que iba a ser. Él lo sabía. Así que antes que nacieras, Él ya había lidiado con el pecado en la cruz. Y por eso las criaturas celestiales, en Apocalipsis 5, cuando cantan, ¿qué cantan? Dicen, y te alabamos a ti, Cordero de Dios, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste a pueblo de toda nación. ¿No es cierto? Son las alabanzas que vemos en Apocalipsis. Son las mismas que vemos expresado en el primer texto del amor al Señor en Deuteronomio 10. Cuando dice, ama al Señor. ¿Por qué? Porque es tu creador y porque es tu salvador. ¿Ya? Así va avanzando el texto. Va avanzando. Estamos masticándolo. Vamos al versículo 16. Entonces continúa y dice, y circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidar el prepucio de nuestro corazón es estar blandos, sin ego. Sin la rebeldía, arrodillados ante el Señor y diciendo, Señor, tu carne fue cortada y sajada por nosotros. Señor, yo te amo porque tú me amas. No quiero estar duro, no quiero vivir en pos de mí, quiero vivir en pos de ti. Y fíjese cómo esta actitud ahora blanda, cómo se va a manifestar y cómo continúa el texto. Dice así, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que, ¿qué dice? No hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios es gigante, es trascendente y al mismo tiempo Él es inmanente y es
personalizado. Y Él conoce, es un Dios grande y al mismo tiempo es personal y no hace acepción de personas. Y continúa el texto diciendo, Él hace justicia al huérfano. Y lo primero que menciona de este Dios que es grande, que es trascendente y que al mismo tiempo es personalizado, Él dice, Él hace justicia al huérfano. Él podría haber dicho miles de ejemplos. Pero en este texto que habla de amar a Dios, el primer ejemplo que da de cómo el Señor es, dice, Él hace justicia a los huérfanos. ¿Y a quién más? A la viuda. ¿Y a quién más? Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. A tantos venezolanos, ¿no es cierto?, que vienen aquí al país. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y fíjese que la Biblia también menciona continuamente este triunvirato de huérfanos, viudas y extranjeros. En realidad hablando de la población más vulnerable. ¿Sí? Está hablando de la población vulnerable. Abuelitos, niños sin papás, sin mamás, extranjeros que llegan a un lugar y no conocen a nadie ni tienen nada. Está hablando de la población vulnerable. Él ama al extranjero en aflicción. Él ama a los abuelitos que las familias también han desechado. Él ama a los niños sepultados en algún hogar estatal. Y gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Frente a tal preciosa realidad del Dios trascendente, ¿no es cierto?, gigante, al mismo tiempo inmanente, ¿qué sucede? Surge espontáneamente un corazón agradecido y lleno de amor. ¿Y cómo se manifiesta eso? Como dice acá el texto, amaréis pues. Fíjense que es casi un mandato. Amaréis pues, o tal vez ni siquiera es un mandato. Tal vez es una proclamación de una verdad de lo que sucede en nuestros corazones, cuando nos damos cuenta con cuánto amor nos amó el Señor. Me amó tanto que ¿cómo no voy a amar? ¿Cómo no lo voy a amar a Él? Ni al prójimo. Es como imposible. Es tan imposible que Juan en la carta después dice, ¿saben qué? Si ustedes no aman, es difícil que sean hijos de Dios. Es que si Dios es tu Padre, Él te llena de tanto amor que espontáneamente amas. Espontáneamente. Amar a Dios sobre todo se manifiesta, por tanto, en una vida que sale del propio centro. ¿Y qué ama? ¿A quién? A los vulnerables. Así de sencillo, no es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque de tal palo tal astilla. Porque si nuestro papá ama a los vulnerables, yo también. Porque soy su hijo. Y porque el primer vulnerable que fue acogido fui yo mismo. Es algo espontáneo. Amaréis pues. Así como entendemos que todos nosotros tenemos una responsabilidad con las misiones, ¿no es cierto? Y yendo, y dando, y orando. Así también debiéramos entender que todos nosotros tenemos una responsabilidad con los vulnerables. Es parte de la esencia de la familia de Dios. La familia de Dios siempre tiene que tenerlo metido, no como un programa, por así decirlo, especial de acción de misericordia de alguna iglesia. No, es algo transversal a todos nosotros. Tal vez yo no estoy en el grupo misiones, pero yo voy a orar igual por las misiones. Tal vez yo no estoy en el grupo específico que va a un hogar, pero yo tengo una responsabilidad con todos los vulnerables. ¿Me entienden? Es algo transversal a nosotros. No es algo que requiera su grupito especial simplemente. Es un llamado para todos nosotros. Cuidar de ellos no es solo una labor única, porque ¿acaso Santiago no dice que la religión pura y sin mancha es cuidar de los huérfanos? Es decir, debemos ver la población vulnerable, tanto de niños como en otras áreas, no como un grupo específico simplemente. Es parte de la misión de la iglesia. Es como decir, ¿queremos ir a los no alcanzados de la India? Sí, claro, pero también tenemos no alcanzados mucho más cerca, que son los ciegos y los sordos. Es una etnia no alcanzada. ¿Quién le predica a los ciegos y a los sordos? Bueno, la iglesia debiera entender eso como una misión transversal. Y el Espíritu Santo va levantando personas en las congregaciones con llamados específicos. Y cuando alguien se levanta con eso, no debemos decir simplemente, es que tú tienes el llamado. No, es que todos tenemos el llamado. Y qué bueno que te podemos apoyar en esto. ¿Me entienden?
Porque Dios va a ir levantando esto, ni siquiera lo podemos forzar, porque es una obra del Espíritu en medio de nosotros y que debemos ir reconociéndolo como un llamado entre todos. Entonces, vuelvo a la primera pregunta para trabajarla ahora un poco más habiendo leído el texto. ¿Por qué generalmente no hacemos lo que Dios nos llama a hacer cuando sabemos que hay que hacerlo? Yo sé que debo cuidar de los vulnerables, ¿no es cierto? Que debo hacer esto. ¿Por qué? Y así volvemos al punto de partida del tema, la idolatría. La idolatría. ¿Por qué no cuidamos la infancia vulnerada? Generalmente por muchas idolatrías diversas, donde yo soy el centro. Primero, una idolatría al no sufrimiento. La verdad, no quiero sufrir. Esa es la verdad. Es que esto es un problema. Y ya tengo suficiente carga con mi trabajo y mi familia y lo que me está pasando. Temor al sufrimiento. Temores que pues, se pueden dividir en dos grupos. Temores que efectivamente de cosas que van a pasar y temores que la verdad son falta de fe. Hay temores de cosas que efectivamente van a pasar. Uno sabe que si uno empieza, por ejemplo, a adoptar a un niño o a acoger, las dificultades que va a haber. Yo soy padre de acogida. La verdad estamos casados hace 16 años con mi amada esposa acá. Tenemos 3 hijos, una de 12, uno de 9 y un hijo de 4. Los primeros 2 son hijos biológicos, el tercero es un hijo de acogida. Pero la verdad, como nadie de nosotros sabe quién va a partir primero y nadie tiene asegurado el día de mañana, creo que mis 3 hijos son de acogida. Porque la verdad, ¿quién conoce el mañana? Y todos somos adoptados ante el Señor. Entonces, ¿hay sufrimientos en esto? Claro que hay sufrimiento, hay dificultades. Es verdad que hemos dormido mal los últimos 4 años. Sí, es verdad. Que uno duerme poco, que hay que contener berrinches. Sí, claro. Hay que contener berrinches, es verdad. Y que los tiempos de descanso se acortan, sí, y que es estresante, sí. Pero mi pregunta es, bueno, si mi vida va a ser evitar los sufrimientos, ¿acaso hizo eso el Señor conmigo? Si la lógica del Padre hubiese sido, yo voy a hacer la creación y no voy a sufrir, tú y yo estaríamos en el infierno. ¿No es la lógica del Evangelio? La lógica del Evangelio no es evitar el sufrimiento. La lógica del Evangelio es optar por el mejor sufrimiento. ¿Acaso no dice eso Pedro cuando dice, ¿para qué van a sufrir por el pecado? Mejor sufran por hacer el bien. Al final todos vamos a sufrir si no estamos en el cielo. Estamos lo más cercano que vamos a estar del infierno, en la tierra. ¿Y qué mejor que aquí nosotros nos pongamos a disposición para sufrir por el bien? ¿Por qué no simplemente renunciar a esa idolatría? No, es que yo no quiero sufrir. Esa no fue la lógica del Señor y no es la lógica del Evangelio. El Señor no nos llamó a seguirlo al centro comercial. Nos llamó a seguirlo a Gólgota. Y creo que hay una gran diferencia. Ahora, también hay temores irracionales en esto, que nuestra falta de fe, ¿no es cierto? Cuando decimos, pero ¿cómo voy a sostener? No voy a tener la energía, no, tal vez no tenga el dinero. Y sí, la verdad es que recuerden que si el Señor llama, Dios paga. Porque el que invita, paga. Si Dios llama, Él sostiene. Y también hemos visto ese milagro en nuestra vida. Lo hemos visto. El Señor nos sostiene en todas nuestras necesidades. Muchas veces no tomamos el paso de hacer lo que debemos hacer porque hay idolatrías. Idolatría al no sufrimiento, idolatría también a la comodidad. Tal vez es lo mismo, tal vez no. Tal vez no. Idolatría a la comunidad. No tenés problema. Sostener una fe cómoda a puertas afuera, ¿me entienden? Puedo servir todos los días en la iglesia, pero tener a alguien en la casa, eso es un paso más grande. Nos gusta ser cristianos gallinas, ¿no es cierto?, que ponen los huevos, pero cristianos chanchos que ponen el jamón, es más complicado poner el jamón. ¿Me entienden? Lo que es el costo. Nos cuesta eso, nos cuesta. Solemos ir en pos de esta comodidad, de la idolatría al yo, de querer vivir un cristianismo a puertas afuera. Pero la verdad es que ese cristianismo no existe. Porque si intentamos vivir un cristianismo a puertas afuera, el Señor se le va a ingeniar para meter el cristianismo a puertas adentro, de una u otra manera.
Y ustedes lo han visto en su vida, como el Señor provoca distintas crisis, distintas situaciones y oportunidades. Finalmente, escoge por un sufrimiento bueno. ¿Para qué vas a escoger por un sufrimiento malo? ¿Para qué vamos a optar en pos de sufrir por mis propias idolatrías cuando puedo sufrir amando a un pequeño o una pequeña? En todo lo que significa morir al yo. ¿Por qué no cuidamos de los vulnerables? Tal vez por idolatría al control. Porque deseo tener todo bajo control, evitar la incertidumbre, que mis hijos biológicos sean profesionales, exitosos, y si meto otro niño, ¿qué va a pasar? Y todo. Miren, está bien que quieras que tus hijos estudien, está bien. Pero ¿acaso nuestro primer llamado con los hijos no es hacer los discípulos del Señor? ¿Acaso ese no es el llamado de la iglesia, a ser discípulos? Y si es hacer discípulos, ¿de qué manera los hacemos discípulos? No solo enviándolos a la universidad. Qué lindo es poder que tus propios hijos experimenten lo que significa desde su propio núcleo familiar estar siempre con las puertas abiertas de su corazón para bendecir a otros. Yo les comentaba hoy día en la mañana en el desayuno cómo mi hijo, después de 2 años de acogida del pequeño, me dijo: papá, para la próxima vez, yo ya amo tanto a mi hermano, dice, para la próxima vez les pido que adoptemos. Y claro, yo reflexionaba en torno a su dolor. Al mismo tiempo, fíjese cómo partió la frase. Para la próxima vez. Para él ya era normal tener un niño en la casa. Alguien que no haya nacido de la guatita de la mamá. Y uno dice, pero qué bello. Ni siquiera estaba pensando en que no quiero sufrir más. Estaba pensando para la próxima vez. Imagínense cómo es ese discipulado. Yo sé que mi hijo ha sufrido, sí lo sé, pero también sé que el Señor ha abundado en misericordia para con él. Amados, hay tanta bendición al sufrir en pos del bien. Tanta bendición. Tenemos muchas veces expectativas no bíblicas de lo que es seguir a Cristo. Y como les decía, seguir a Cristo no es decirle adiós a las aflicciones, es tomar la cruz todos los días. No es un camino de parque de diversiones. El parque de diversiones viene para el reino de los cielos, ¿no es cierto?, cuando estemos allá. Pero acá, mis queridos, estando físicamente aún acá en la tierra, tenemos mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo. Amada iglesia, tú has sido llamada a ser distinta. Tú eres el pueblo amado del Señor. Ese linaje escogido, ese real sacerdocio, ¿no es cierto? Esa nación santa, ese pueblo adquirido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. ¿Cómo lo anuncias? Con palabras y con obras, con tu vida. Tú eres una carta abierta. Tú eres una carta abierta. Entonces, para ir cerrando, partimos hablando de la idolatría, porque la idolatría finalmente es lo contrario al amor. Amar a Dios sobre todo y amar al prójimo. En lo contrario, a amarme a mí por sobre todo. Amar mi comodidad, mi búsqueda de no sufrir, mi búsqueda de mantener el control, mi búsqueda de que esté todo más o menos como yo quiero. Es lo contrario. Y muchas veces somos creyentes que profesamos amar al Señor, pero en realidad vivimos en pos de ídolos y vivimos amargados, vivimos tristes, porque los ídolos prometen y nos sacian. Porque empiezo a vivir y hacer lo mismo que hace el mundo y hacer el mismo recorrido de vida que hace el mundo y no estoy saciado. Y tengo amarguras. Si te falta gozo, analiza tu primer amor. Analiza tu primer amor. Recuerda y mastica quién es el Creador. Mastica el Evangelio de la salvación y después reflexiona. Y pregúntate esto. ¿He amado como el Señor me llama a amar? ¿Y cómo nos llama a amar? De manera sufrida. El amor sufre. El amor sufre. No puedes evitarlo. Es un mandato. Y es el primer mandato. El amor es sufrido. Y ese sufrimiento, mis queridos, no es una maldición. Es la manera más tangible que Dios ha creado para poder mostrarle el amor a Él. El sufrimiento es una manera tangible de mostrar el amor. Porque no es lo mismo decirle a alguien, yo voy a estar contigo en salud o enfermedad.
te amo, a después, realmente, si está enferma, acompañarla el resto de su vida. Eso es amor. Es un amor tangible. ¿Y de qué manera Dios te mostró su amor a ti? ¿Cómo te lo mostró? ¿Te lo mostró cantándote una canción? Sí, por ahí hay un pasaje que dice que Dios canta, sí. ¿Te lo mostró creando cosas bonitas? Sí, te lo mostró. Pero ¿dónde está la máxima expresión de su amor? En el sufrimiento de la cruz. Por tanto, el sufrimiento es una oportunidad de expresarle mi amor genuino al Señor. Yo puedo decir muchas cosas, pero nadie va a poder negar cuando se abran las puertas del cielo y tú entres. Nadie va a poder negar esas obras sufridas que hiciste por amor a Él y que en realidad nadie quería hacer. Es la expresión del amor. Entonces, ¿por qué muchas veces no hacemos lo que sabemos que debiéramos hacer? Bueno, porque no cumplimos el primer mandamiento de amar al Señor sobre todo. No entendemos bien el Evangelio. Por tanto, queridos, he aquí, voy a leer el último versículo, voy a avanzar. Termino con este pasaje de 1 Juan que dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos permites, en primer lugar, ser parte de tu preciosa familia. Qué lindo es ser parte de tu familia. Estábamos todos desechados, éramos todos huérfanos, estábamos todos en esas celdas oscuras. Y tú fuiste y te manchaste con barro y con sangre y nos sacaste. Señor, sabemos que hemos sido llamados a hacer lo mismo por otros, ir y mancharnos con barro y con sangre. Pero al mismo tiempo batalla en nosotros, Señor, la idolatría al yo, a la comodidad, a las cosas de este mundo, al no querer sufrir, al control. Te pedimos perdón. Limpia nuestro corazón. Haz que brille el sol de justicia en nosotros. Y cuando la gente nos vea tu luz, tu amor genuino, tu entrega genuina. Que entendamos que esa es responsabilidad de todos nosotros. Así es la vida del creyente. No es simplemente una responsabilidad de alguna iglesia. Que todos nosotros podamos tener ese mismo pesar, tanto por las misiones mundiales como también por los vulnerables, como por todo lo que nos manda la Escritura. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de ustedes quisiera tener una información más certera, específica de qué hacer, está la Red Cristiana de Perú por los Niños. Le pido que se ponga a pie Josh. Se pueden acercar a él. Van a estar afuera de una mesa. Y ahí también decir, bueno, tangiblemente qué puedo hacer. Muchas gracias, bendiciones.